queridas hermanas, bienvenidas a este estudio que estamos realizando acerca de la depresión. Hoy tenemos con nosotros nuevamente a Marce. Hola Marce. Hola Adri, no, pues muchas gracias a ti nuevamente por invitarme a esta nueva sesión de un tema que a mí me encanta, es muy lindo y que a veces es un poco complejo también de hablar. Claro que sí, Marce. Bueno, vamos a iniciar con oración y luego hacemos un repaso de lo que vimos en la anterior sesión. ¿Listo? Oremos. Amado Señor, te damos muchas gracias por tu bondad, Señor. Gracias por cada día que nos concedes. Gracias por este tiempo que nos permites para estudiar acerca de este tema, para aprender de lo que tú le has enseñado a Marce. Gracias por nuestras hermanas, porque nos han abierto su corazón a través de cada una de estas preguntas que nos hacen. Te pedimos, oh Señor, que tú seas hablando a través de Marce, Señor, que podamos aprender y pueda ser de bendición para todas nosotras este tema. Guíanos en esta reunión y te damos muchas gracias por los méritos de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, estuvimos hablando en la anterior sesión acerca de cuál era la definición de depresión, que podía tener, una de las causas podrían ser problemas orgánicos, que estaba dentro de, se podía llamar como una enfermedad que necesitaba un tratamiento, Ujú. eh, y también hablamos de que la depresión es un pecado que debemos tratar, así como las demás enfermedades. Y nosotros como creyentes estamos llamados a tratar con la depresión como tratamos con el resto de nuestros pecados. Entonces vamos a continuar hoy con el tema, Marce, y pues voy a iniciar con otra de las preguntas que nuestras hermanas nos hicieron, y es cuáles son las causas por las que una persona es depresiva. Bien, Adri, sí, pues quizás esa pregunta me atrevería a unirla un poco con lo que vimos en nuestro encuentro anterior, en cómo esta parte orgánica también juega un papel importante en todo esto, aunque pues no del todo definitorio. ¿Qué significa esto? Si vemos que hay algo allí de base químico, orgánico, biológico, animamos a las hermanas que puedan buscar un profesional, una ayuda de un profesional que se haya especializado en este tipo de problemáticas y pues recalcando un poco esto porque a veces tendemos simplemente como a acusar y a señalar sin saber un poco y pues este espacio es precisamente para salir de esa ignorancia y verlos con misericordia y entender que si bien puede uno comprender por qué está pasando por este proceso de depresión o esta situación tan difícil, también, pues entender un poco que no va a depender 100% de este problema biológico, sino que también, o por supuesto, hay un acto ahí de la voluntad de las personas donde yo también puedo decir que decido comportarme de cierta manera y no necesariamente depende de esto. Cuando pensamos en las causas, uno siempre tiene esa tendencia, creo que hace parte de nuestra esencia como seres humanos de buscar un poco el por qué me estoy sintiendo así, por qué esta persona reacciona así, por qué le haces eso, por qué le dijiste eso, por qué estás llorando. Y no sé si te ha pasado, Adri, que a veces uno se levanta y dice, siento algo, pero no sé qué es y no sé por qué, pero es algo que tengo ahí dentro. Es una tendencia natural que tenemos de encontrar esas causas. En la depresión, por supuesto, no se queda atrás y hay muchas causas. Una de ellas, ya la mencionamos, que es por algo químico que esté pasando allí que necesita de un acompañamiento profesional y animamos que se busque y se busque ayuda. Pero también pueden haber cambios sociales o cambios en las dinámicas de la historia de aprendizaje de las personas, algunos factores también ambientales que afectan a la depresión. Esto suena un poco raro, pero quiero ponerte este ejemplo. Tú estás en tu casa, tranquila,
y te recibes una llamada de que falleció un familiar, pues dudo que te sientas feliz. Muy Sí. seguramente, exacto. Vas a reaccionar con la emoción que Dios puso allí precisamente a cumplir esa función que tiene la emoción de la tristeza, que tiene como función principal resguardarte. Cuando uno tiene tristeza, uno entra como en estado de invernación. Esa es una de las Ujú. funciones, resguardarte, entrar en esa calma, en esa pasividad para recuperar energías. Y también tiene una función de buscar la ayuda de los demás. Si yo veo, no sé si te ha pasado que uno va en la calle y ve llorando a alguien y uno dice, ay, pobrecita, ¿qué le habrá Ajá, pasado? sí. O el niño se cae y se pone a llorar, o uno ve en el salón de clases, las que son profes, como tu caso, que el niño está llorando y uno es como, ay, ¿qué tienes? No, y ven y lo abrazo y no sé qué. Porque esa es otra de las funciones de la depresión, es captar esa atención del que está alrededor. Si a mí un familiar fallece, pues como algo natural va a reaccionar mi emoción ante esa circunstancia y vemos que entonces hay como un cambio ambiental, ¿no? Cuando yo me doy cuenta que sigo en esta situación de la depresión, mis pensamientos siguen en esto, ya como vimos en la anterior sesión, hay algo de frecuencia e intensidad en esta emoción y sigue siendo por esta situación que me pasó, donde mi familiar falleció, vemos que una de las causas fue un factor ambiental, algo que pasó en mi ambiente que afectó mi estado de ánimo. Ujú. Otra de las causas que podemos también ver es en lo que sucede en nuestra historia de aprendizaje. Cómo yo desde pequeña fui formada, qué cosas aprendí en mi historia, en mi vida, qué me enseñaron, qué me decían. Y eso puede llegar a ser en psicología se llama vulnerabilidad o una predisposición a yo adquirir ese trastorno de la depresión. Ya mencionamos, este mi pasado no justifica mis, mis acciones y lo hemos visto. Yo no puedo tomar esto de excusa para comportarme como yo quiera en función de mi emoción. Pero sí puede a mí decirme, claro, ella hace esto porque pasó esto cuando era chiqui, sí, yo lo puedo comprender y puedo validar eso que está sucediendo. Validar significa no que estoy de acuerdo, sino que veo que es válido lo que siente, pues porque tiene esta historia, porque le pasó esto, y fuera del hecho, pues eh, tiene sus neurotransmisores o sus hormonas funcionando de cierta manera. La comprendo y ahí veo esas causas que tiene la depresión. Obviamente, como repito, no es que justifiquemos a la persona, pero sí la podemos comprender. Ok, Marce, muchas gracias. O sea, las situaciones que ocurren alrededor de una persona pueden hacer que, sea en el momento o en su pasado, pueden hacer que esta persona llegue a una situación de depresión, cualquiera de que hayamos vivido cada uno de nosotros. Esa es lo que, Sí, en resumen, lo que tú nos dices que puede ser una de las causas, además de las que ya nos habías mencionado antes. sí, de hecho, mira que como que cada etapa de nuestra vida está marcada por algunas situaciones críticas que nos hacen un poco más vulnerables a presentar un tipo de estos trastornos. Pensemos, por ejemplo, las mayores que ya tienen sus hijos grandes y están viviendo lo que se llama como nido vacío Uh -huh. y todas las emociones que se vienen pues a raíz de eso, cuando uno está en el colegio y pasa a la universidad, que es también un cambio, esas otras son situaciones críticas, por así decirlo, donde nosotros vamos a echar mano de esas cosas de las que tenemos. Y si no tenemos unas adecuadas estrategias para afrontar esas realidades, lo más probable es que vayamos a caer en una depresión. Eh, Ahí eso es súper importante entenderlo, en que somos vulnerables o bueno, tenemos unas vulnerabilidades para presentar alguna de estos tipos de situaciones y esas vulnerabilidades son únicas para cada persona y salen a la luz en esas situaciones que llamamos críticas o precipitantes, que es como, pum, esa cosita que hizo que reaccionara de esa manera y que nos diéramos cuenta que no habíamos enfrentado una de esas situaciones y nuestras estrategias casi que eran inexistentes. una situación que tal vez pudo haber
pasado alguna de las mujeres que nos están escuchando de pronto la pérdida de un familiar, como tú lo habías expuesto, y ese familiar era tan importante o digamos que tu vida o la vida de esa persona giraba alrededor de la que falleció, por ejemplo, entonces empiezan a sentirse unos vacíos porque ya esa persona no está ahí, Ujú. digamos, soportando de pronto alguna situación del carácter o consintiendo de pronto en momentos difíciles de la vida o en esos momentos, por ejemplo, que como mujeres nos sentimos que de pronto la consentía y esta situación si sigue y sigue y no se trabaja en ella de que, bueno, fue una persona importante, falta ahora en la vida, pero no se acaba ahí, digamos, la vida no se acaba con que una persona se vaya o con que los hijos se casen y ya no vivan con ellos. Pero algo que me parece importante aquí es en que si nosotros recordamos que Dios está con nosotros en todo momento, entonces vamos a evitar llegar a esa tristeza profunda que nos puede llevar a la depresión. Entonces, esas situaciones, aunque sean difíciles para nosotros y duras, tenemos que aprender como creyentes a manejarlas o a tener dominio, que la Biblia nos habla del dominio propio, a tener dominio sobre esas emociones para que no lleguemos a esa situación de depresión. Podría ser como una forma de tratar esos tipos de síntomas, podría decirse. Sí, perfecto. De hecho, mira que mencionas varias cosas muy importantes y quisiera retomarlas antes de pasar a nuestra siguiente pregunta. Y es que muchas veces nos permitimos poco a poco sembrar y cultivar para nuestra depresión. Y la forma en que lo hacemos es por medio de nuestros pensamientos. El Señor en su palabra es sabio al instarnos constantemente a renovar nuestra mente, a cuidar nuestra mente, a ver qué consumimos en cuanto a forma visual o lo que escuchamos, porque la mente es un lugar, por así decirlo, donde se empiezan a maquinar todas esas cosas que afectan nuestras emociones y pues afectan también nuestra conducta. ¿Qué tipo de pensamientos yo estoy cultivando? ¿Qué tipo de pensamientos me estoy permitiendo, que estoy abrazando? Que en vez de dejarlos pasar, yo como que los traigo otra vez y los abrazo y Los los quiero, consiento. los consiento de una manera casi que extraña porque nos hacen daños. Tú Uh-huh, decías algo importante, las situaciones difíciles son difíciles. uh-huh. No, o sea, aquí no estamos negando ni estamos diciendo, ay, pero mira, que la vida es bella, que no, nosotros estamos diciendo, sí, esa situación por la que estás pasando es muy difícil. Ahí eso lo comprendemos todos. El asunto es cuando estas personas, y sobre todo pues nosotras de mujeres que tendemos a ir un poco más allá de lo que el ambiente nos está diciendo, que cómo estamos cultivando esos pensamientos que nos estamos permitiendo tener. De hecho, creo que nuestras batallas más grandes se han debatido en nuestra mente y nosotros pues desde psicología sugerimos que el pensamiento no se cambie, no es como que, lo voy a cambiar por pensamientos buenos. Y de hecho eso es lo que uno suele hacer con las personas. Si alguien dice, no, pues yo estoy muy mal, uno le dice, no, pero mira, que tú tienes muchas más cosas, tú eres bendecido. Y como que queremos, es como que no piense eso, cambie su pensamiento. Más allá de cambiarlo, lo que nosotros proponemos es, ok, llegó el pensamiento, está aquí, pero entonces no lo abrazo, no me engancho. Llegó y lo dejé pasar. Porque es que hay pensamientos que no podemos controlar cuando llegan. Simplemente nos asaltan. Uh-huh. Llega el pensamiento y ya estuvo acá. Pero sí es mi responsabilidad abrazarlo, consentirlo. Hay un autor que menciona precisamente eso cuando dice, no somos culpables de los pensamientos que nos llegan, pero sí si los dejamos entrar. O sea, el pensamiento puede llegar y yo lo puedo dejar pasar. Pero si yo lo sigo mordiendo, mordiendo,
¿Tú sabes cómo se llama ese proceso que hacen las vacas? Que es que ¿Ya? comen algo, rumiar. Ajá. Básicamente eso hacemos nosotros con los pensamientos. Una vaca come, lo mastica, lo pasa a no sé cuál estómago es el que funciona ahí, lo devuelve, lo mastica, lo pasa a otro de sus estómagos, lo devuelve, lo mastica. Y eso hacemos nosotros con nuestros pensamientos. Lo masticamos ese pensamiento y yo, ¿por qué le dije eso? Yo, ¿por qué dije esto? Lo dejamos pasar y al ratico viene con más fuerza. No, pero es que yo, por eso es que yo soy boba. Yo también es que me busco las cosas que me pasan. Lo paso y vuelve con más fuerza. No, bien merecido lo tengo y al final yo no valgo nada. Ujú. Y de un pensamiento que pudimos dejar pasar, queda una cosa grandísima. Yo le digo por lo general a mis consultantes que los pensamientos son como unas galletitas que le damos a nuestra emoción. Son como ese alimento que le damos a la emoción. Cada vez que tenemos estos pensamientos y los rumiamos, es como si la estuviéramos alimentando. Y claro, tenemos una tristeza, casi que una depresión gigante, que cuando un consultante me dice, esto es más grande que yo le creo. Porque sí, la ha alimentado tanto que tiene una cosa grandísima. Lo que estamos intentando es hacer es como dejar matar de hambre nuestra depresión, que muera de inanición. Ojo, no es que se vaya la tristeza la necesitamos, como ya vimos, tiene una función importante, no la vamos a quitar de nosotros. En este mundo vamos a tener aflicción, eso es una Ujú. promesa, es una realidad, pero la vamos a llamar cuando la vamos a necesitar. Ya ella no es que sea más grande con los que nosotros, como dicen algunos consultantes, sino que yo ya voy a entender que yo soy más grande y soy yo la que tengo esa tristeza, no la tristeza la que me tiene a mí. Ujú. Y que Dios nos puede sacar de todas esas situaciones difíciles, duras, tristes, porque no solamente es la pérdida de un ser querido, sino de pronto eh, un conflicto con algún familiar, un mal negocio o una pérdida de algo, digamos, de dinero o algo, porque a veces hasta cuando se nos pierde el dinero, ¡oh, qué tristeza! Pero entonces, Sí, y que a veces hay momentos en nuestra vida en que nos pasan una y otra cosa difícil seguida. Entonces, ahí es donde debemos depender totalmente de Dios. Creo que es lo más importante para no llegar a ese punto. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Hay personas, la pregunta es, hay personas muy jocosas, pero en sus hogares sufren de ansiedad o depresión. Eh, ¿Cómo se puede, qué se puede decir ahí? ¿Qué puede estar sucediendo? la verdad es que a esa pregunta yo respondería con un rotundo sí. Si hay personas que pueden parecer muy jocosas, felices y pueden estar viviendo una guerra interna. Ahí entra un poco lo que hablábamos de cómo yo sé que la otra persona está en depresión cuando siempre la veo feliz. Y ese es el punto. ¿Qué entendemos por feliz? ¿Que se ría en todo el momento? Muchas veces hemos visto o he tenido la oportunidad de conocer casos lamentables donde una persona comete suicidio y deja una carta y los mismos familiares dicen, no lo hubiera pensado, jamás me hubiera imaginado, porque no parecía que estuviese sufriendo. En esos casos, lo primero es entender que sí, que depresión no es sinónimo de estármela pasando llorando, como ya vimos al principio en la sesión anterior, un poco de los síntomas y los indicadores. No es lo mismo, me siento deprimido, entonces a toda hora está lastimándose o quejándose, pero sí hay algunos indicadores importantes en cómo se expresa la persona, qué, qué dice la persona, cuáles son esas opiniones que tiene de sí mismo, si hay mucha queja, aún si se ve muy feliz, pero lo vemos que se queja, que critica, que resiente. Tal vez entender un poco cuando usa términos como autoinvalidantes, de es que yo no valgo, es que yo no sé, es que como yo no siento, yo no me lo merezco. Eh, Al punto que quiero llegar es que no siempre el que esté súper feliz quiere decir que esté
perfecto. Y esto nos pasa en redes, Adri. Si has visto que en Instagram todo es perfecto. Yo no sé si tú conociste el caso de Pau Tips, una youtuber famosísima. No, no, no. Imagínate que Pau Tips, todos la aman, hermosa y además que es diva, empresaria. Pues Pau Tips hace más o menos un año aproximadamente confesó que estaba pasando por un problema de depresión muy fuerte, una grave depresión y tuvo que cerrar sus redes por un tiempo prudencial. Al final, después salió diciendo, pues en vista de toda la revolución que causó, ya después dio unas declaraciones y demás, pero cuando ella grabó su video diciendo estoy mal, estoy sufriendo, el video anterior o el que te salen recomendados es come fitness y sé feliz, tips para una vida tranquila y plena. ¿Quién se iba a imaginar que Pau Tips, con todos estos tips que nos estaba dando de vivir felices, tenía una lucha interna tan grande? Nos damos cuenta que hay vacíos en el corazón. Y si ya entramos con esa premisa, yo puedo saber que el que está más feliz tiene vacíos en su corazón. Un vacío que solamente el Evangelio o que solamente el Señor puede plenamente llenar. Si yo entiendo esto, ya va a ser más fácil para mí identificar que una persona tiene un riesgo de caer en la depresión. Pues ya vimos un poco la forma en cómo se expresa, la forma en cómo habla, lo que dice, lo que nos comenta, que está muy enmarcado hacia la queja, hacia el resentimiento, hacia el bajo concepto de sí mismo, que es algo también importante que lo podemos hablar. Gracias, Marce. Pasemos a otra pregunta. ¿Hay niveles de depresión? Listo. Eh, sí, entendiendo un poco esto de los niveles, tal vez como los estados de depresión un poco. Y es que no podemos comparar una tristeza que yo tenga porque falleció un ser querido y que pues está ahí como que me puso súper mal, dejé de salir, dejé de comer, todo esto, a una en que ya lleva mucho tiempo y donde yo ya esté abrazando las ideas de terminar con mi vida. El libro que clasifica todos los trastornos se llama DSM, tiene muchas versiones, ya estamos en las 5. DSM-5, algo así es porque 5 en número romano, no porque sea 2, DSM-5, y ahí clasifica un poco los tipos de trastornos emocionales, la depresión, por ejemplo, que es el tema que nos convoca, y dentro de la depresión hay otros tipos, depresión leve, moderada, grave, que es la que conocemos como depresión mayor. Cada uno tiene algunas características puntuales. La generalidad, pues estado de ánimo bajo, llanto, bajo de apetito, bajo de peso, bueno, todo lo que ya hemos comentado. Y también se mide este nivel según la afectación que tenga en mis áreas de ajuste, en la familiar, área social, área laboral, área académica. Ahí ya podemos hablar, esta tiene una depresión leve, una depresión moderada o una depresión mayor. Esos son los niveles de depresión, sí los hay, y claro, por supuesto, entre más profunda la depresión es un poco más difícil de superarla. Vale, Marce, muchas gracias. Pensando en lo que tú comentaste de Pau Tips, muchas veces asumimos que cuando una persona es muy conocida o tiene fama, hemos visto muchos casos de muchos famosos que tienen aparentemente todo lo que la gente común quisiera tener. Entonces todo el Anhela. mundo los conoce, tienen mucho dinero, pero ahí podemos ver que eso no es lo que hace a una persona feliz, sino realmente es conocer al Señor. Mm, pero pensaríamos de pronto en que, bueno, si es un creyente, ya digamos que las hermanas podrían decir en estos momentos, sí, ya sabemos que todas esas personas son No así, tienen a terminan así, no Cristo. tienen a Cristo, pero nosotros o conocemos, porque muchas hermanas nos dicen, conocemos creyentes que sufren de depresión. ¿Por qué sufren de depresión si tienen a Cristo en su corazón, que es lo que llena o hace feliz a una persona? Mira que ese es el tema.
álgido en las cuestiones de consejería y demás. Eh, Yendo un poco en lo que mencionas, evidentemente en las redes sociales y lo que nos muestran los medios, no nos muestran la parte fea, sino la parte bella. Ujú. No vamos a ver una foto en Instagram que diga aquí peleando con mi esposo, aquí separándome. De hecho, vemos con lo de James y su esposa, que todo el mundo decía, ay, divina esa pareja, y los memes de quédate con quien te conoció así, y entonces salen ellos dos pobres, por así decirlo, sencillos, y después ella toda hermosa, y bueno, y como al mes se separaron, y Ujú. con una niña de por medio, y además una cosa que fue, eh, bueno, todo lo que pasó. Y anhelamos eso, qué curioso, anhelamos, lo queremos, quisiéramos eso, sin darnos cuenta que nos estamos comparando y estamos cayendo en este error de la comparación que quizás ahorita lo podemos profundizar un poco. ¿Qué pasa entonces con el creyente? Primero, si entendemos que la depresión es un pecado como cualquier otro, podemos entender también que cualquier creyente puede caer en un pecado. En este punto, a lo que me refiero precisamente es que cualquier creyente puede caer en cualquier pecado. Y eso es algo que debemos tener muy claro porque a veces tenemos este sentido de vulnerabilidad o de control o este orgullo que tenemos donde no entendemos que cree que esté firme, mire que no caiga. Y pasa cuando nos permitimos pequeñas ligerezas en otros pecados, por ejemplo el pecado de quererlo controlar, de querer tener esta aprobación de una audiencia que no sea la del Señor, una aprobación, un anhelo de que me estén halagando, falta de confianza en la soberanía del Señor. Nos permitimos cosas casi que sin darnos cuenta, Ujú. pero si uno le permite una cosita al pecado, el pecado va a arrasar con todo. Una cuestión es como un ácido. Si tiene una bolita chiquitica, el pecado es como un ácido que la va volviendo más grande. El creyente cae en estos, aunque tiene al Señor de su lado, pero es porque es un pecador que debe luchar, que debe luchar. Estamos demandados a perseverar, a seguir, a correr esta carrera, siempre con la mirada puesta en el galardón. Y no permitirnos estas pequeñas ligerezas. Una pequeña comparación, a veces, a mí me pasa, sobre todo, voy a las redes sociales porque ahorita está muy de álgido y las chicas en TikTok hacen unos bailes, unas coreografías espectaculares y yo me miro al espejo y digo, primero ya no tengo esa edad, entonces mi flexibilidad cero. Segundo, uno mira más allá, no, pues mira ese cuerpo tan lindo, mira cómo habla, ¿no? Cómo se expresa y tiene una facilidad para hablar en la cámara, qué maravilla. Me permití, con un solo video de 30 segundos, me permití, lo que hablamos un poco de los pensamientos, me permití llegar a esto. Ujú. Y ahí ese ídolo tomó la posición que tenía el Señor. Pero no, el Señor no nos deja así, no nos deja así, sino que al creyente le ofrece el Evangelio para salir de esa depresión. Al creyente y a todos nos ofrece el Evangelio, pero nosotros lo conocemos, sabemos, pero como tú dices, Marce, permitimos, no trabajamos con ese pecado, sino que lo consentimos y permitimos que vaya creciendo. Y ahí es donde vemos que necesitamos del Señor, necesitamos de Él y que no somos nada sin Él, que Él es el que tiene el control de todas las cosas y por eso debemos clamar a Él. Bueno, Marce, yo creo que debemos continuar con este estudio en otra sesión porque el tiempo se nos agota. Hay preguntas que nos hacen pensar o hablar un poco más. Entonces, muchas gracias. Esperamos poder vernos para la próxima sesión y poder dar respuesta al resto de preguntas que nuestras hermanas nos han hecho acerca de este tema de la depresión. Vamos a orar, Marce, ¿nos puedes despedir en oración, por favor? Claro que sí. Bueno, oremos. Señor, este tiempo es un tiempo difícil para muchas de nosotras. Tú conoces, Señor, las realidades de cada una. Tú sabes qué dolores hay, qué sufrimiento hay, qué depresión, qué tristeza. Pero clamamos a ti, Señor, porque sabemos que solo tú puedes ofrecer ese refrigerio que nuestra alma necesita.
Ayúdanos, oh Señor, a ser intencionales en cuidar nuestra mente, en hablarnos la verdad y no hablarnos tanto desde nuestra emoción. Ayúdanos, Señor, a identificar estas señales de riesgo de las que hablamos para entregarlas a ti, oh Señor, y capacítanos en tu palabra para ayudar a otros. En Cristo Jesús. Amén. Amén.